Bienvenidos a interbolivia.com. Comparte este contenido en tus redes. Ministro, para nosotros es un placer tenerlo siempre para informar a nuestra amable audiencia. Estamos con muy poco tiempo ya, así que vamos a aprovechar al máximo. A 2 años de las masacres de Sacaba y de Sencata, además del Pedregal, hemos tenido muchas personas que han ofrendado su vida. ¿Qué avances se han tenido en esta materia, ministro? Mira, yo te diría que son dos los relevantes. Es el sol y la luna en esto. Durante la gestión de Áñez no se permitía que los organismos internacionales puedan llegar al país. Que pese a que Paulo Abrao había hecho un gran esfuerzo junto con el anterior invitado, Nelson Cox, Nadia Cruz, de que vengan al país los organismos de la CIDH y específicamente el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, no llegó. La gestión de Áñez se encargó de bloquear, de obstaculizar y de impedir que lleguen ellos. Y inmediatamente después, cuando recupera el país la democracia, tenemos un escenario diferente por completo. El presidente Arce, en una de las primeras reuniones con el gabinete presidencial, nos instruye a mí, al canciller, que iniciemos inmediatamente esta activación del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes y la consolidamos. Lo logramos a las 2 semanas, que ellos puedan venir, que puedan tener todas las condiciones de trabajo, que puedan empezar con un firme compromiso del gobierno nacional el trabajo que han realizado. El ministro de Defensa en algún momento tenía que hacer gestiones que incluso llevaron al cambio de un alto mando porque se negara el acceso a la información a los expertos. Lo mismo el ministro de Gobierno con la policía, el ministro de Hidrocarburos cuando tenía que hablarse de la planta de Sencata. Fue un trabajo de equipo, fue un trabajo que terminó con lo que el pueblo boliviano conoce y ya no ha quedado ninguna duda. Masacres sangrientas, ejecuciones extrajudiciales, graves violaciones de los derechos humanos, que no los dice el movimiento al socialismo, no los dice la Fiscalía Boliviana, ni el mismo órgano judicial del país, lo dice un grupo de 5 expertos del más alto nivel, independientes, con una trayectoria de vida tan importante que nadie lo ha cuestionado. Yo les invito a revisar las hemerotecas y las declaraciones, salvo algún desubicado que siempre hay en el país, muy puntual, nadie ha cuestionado los resultados de este informe. Y aquí ha quedado con claridad que esas teorías de que se dispararon entre ellos, que quisieron volar la planta de Sencata, que hubo tanta posverdad, tantas mentiras, están completamente descartadas a nivel internacional y también a nivel nacional. Y ahí, en este año, también ha habido diferencias. En el año de Áñez no ha habido investigación estratégica, no ha habido trabajo del Ministerio Público, porque las condiciones a partir del Ministerio de Gobierno a la cabeza de Murillo buscaban impunidad, desaparecer pruebas, generar situaciones que impidan el acceso a la justicia a las víctimas. Creo que es de destacar que ahora el caso de Guayani, el caso 3022-7249, tenga la intervención de destacados dirigentes, ¿no? Don Gerardo Puma y María Javier Yucra son de los que se han presentado en nombre de las víctimas. Este caso que ha iniciado de oficio ya tiene en este momento toda la etapa preparatoria prácticamente concluida. En este caso están imputados y declarados rebeldes tanto Arturo Murillo como López Julio, pero hay otras personas denunciadas, Sergio Orellana, que está declarado rebelde, Sergio Carlos Orellana, quien fuera comandante, Jaime Zurita Trujillo de la policía, Alfredo Cuellar Mercado, Rodolfo Antonio Montero Torricos, Franz Lian Vargas González, Israel Rojas y Ciro Orlando Álvarez son parte de los 9 imputados que van a ser llevados a juicio oral público y contradictorio en los próximos, espero, semanas. Vamos a tener un problema con la vacación judicial que en Bolivia toma todo el mes de diciembre, pero ya se ha realizado un trabajo estratégico que ha permitido tener una teoría de imputación clara, una acusación pronto y definitivamente una teoría del caso que ya deja con claridad que vamos a tener sentencias pronto sobre los homicidios, asesinatos y genocidio que ha ocurrido en Guayani. Creo que este es el escenario. Tenemos un proceso avanzado, tenemos un proceso en el que las víctimas han sido escuchadas, que internacionalmente no se trata y no se va a poder ver nunca como una persecución política, y el único factor que está faltando en esta teoría es
el grado de impunidad estructural que permiten Carlos Mesa, Comunidad Ciudadana, Luis Fernando Camacho y Creemos, al proteger, crear condiciones y no permitir que la Asamblea Legislativa vote por 2/3 de votos el enjuiciamiento de Yanine Áñez. Creo que la nota después de 2 años es que hay un gobierno comprometido, un movimiento desde las 6 federaciones decidido a que ninguna de las muertes quede en la impunidad, y por otro lado a un Carlos Mesa siempre timorato, siempre diciendo que puede querer que haya juicios y no, respetamos los derechos humanos. Cuando se hace un proceso que es respetuoso de derechos humanos y debido proceso, ya decide que cambie toda la justicia para dar lugar a los 2/3. Cuando se le propone un plan de reforma judicial serio, estructurado, que tiene plazos, objetivos y cronograma, comienza con el tema de la politización en sus palabras u otros temas que son retórica, que muestran, o más bien no pretenden encubrir lo que en verdad cree Carlos Mesa. Carlos Mesa no quiere que se lo juzgue por Quiborax, quiere un pacto de impunidad, quiere que no haya justicia para los bolivianos, pero esto no va a quedar así. Lo reitero, hay un juicio abierto, Murillo y López están imputados, también militares y policías, y vamos a tener juicio respecto a las masacres que ha habido con este nivel de decisión que ha tomado. Y Áñez no va a quedar en la impunidad. Esta situación que pretenden encubrirla tanto Mesa como Camacho, tratando de desestabilizar este gobierno, tratando de decir que se está hablando de una ley 1386, de la ley 1407, como pretextos. En realidad lo ha señalado claramente nuestro presidente, el momento en el que se abroga la norma. Se trataba de un proceso de desestabilización del gobierno nacional. Se trataba de utilizar una ley que tiene como objeto el combate del crimen organizado y la situación internacional de compromisos del país con una posverdad, con mentiras, con desinformación, con argumentos que no tenían ningún afán de proteger ni a los gremiales, ni a los choferes, ni a los sectores organizados que tienen que tener la certeza. Tienen un gobierno que está con ellos permanentemente y que va a preservar siempre sus derechos. El presidente Arce es una persona, junto al vicepresidente Choquehuanca, que vienen de esos movimientos sociales y jamás harían algo en contra de ellos, pero desinformaron, llevaron a un nivel de desestabilización que no tenía como objeto esas leyes, tenía como objeto la impunidad, que no haya esos 2/3, que se genere un nivel de enfrentamiento en el país, y como ha surgido recientemente esos llamados de Rosario Baptista a desconocer los resultados de las elecciones, el resultado que tenemos en este momento de desinformar al pueblo boliviano. Y permítame solamente hacer una referencia a este documento que me permito llamar su atención. Lo pueden ver en la página web del Tribunal Supremo Electoral. Son los informes que han presentado todos los que han venido a hacer misión electoral al país. Este libro, que tiene muchas páginas, señala con clara y absoluta contundencia que el proceso electoral boliviano fue absolutamente transparente. Permítame ver la página 58.3. Dice: Bolivia tiene conclusiones de la OEA, no conclusiones de ningún militante del movimiento al socialismo, ni del ministro de Justicia, ni ningún otro ministro. OEA, ¿qué dice de las elecciones en las que el pueblo boliviano recuperó la democracia? Dice: Bolivia tiene una autoridad electoral independiente y tuvo una contienda más equitativa, lo que dio como resultado una jornada electoral exitosa. La ciudadanía votó libremente y el resultado ha sido contundente. Esto le brinda un alto nivel de legitimidad al gobierno entrante, a las instituciones bolivianas y al proceso electoral en su conjunto. Y en el resto del informe se señala lo bien que lo estamos haciendo en relación al padrón electoral y lo transparente que es nuestro proceso electoral. Es decir, lo que señala Baptista no pasa de ser una afirmación que lamentablemente viene de una persona que está procesada, que tiene que rendirle cuentas a la justicia, que va a tener que ser, si no viene al país, extraditada por el proceso penal que está enfrentando, y también en relación a los procesos disciplinarios que sus mismos colegas han iniciado por sus declaraciones irresponsables. Esto es lo que está ocurriendo. Tenemos un gobierno y un pueblo comprometido en la justicia y un nivel de impunidad que quiere desestabilizar el gobierno. ¿Por qué? Porque no quieren justicia. Porque no quieren que las personas que han fallecido, que no tienen en 2 años todavía la acusación y la sentencia, no lo tengan nunca.
Ese nivel de impunidad es inadmisible. Esas son las palabras del presidente Arce. Esta desestabilización es una desestabilización que busca la impunidad y esto no se va a permitir, y creo que la gran marcha de Caracollo y todo lo que viene como una manifestación de todos los movimientos sociales del país les va a demostrar que no se va a permitir que el país tenga y viva en la impunidad. Impunidad que la pueden ver ustedes en el caso de Calvo, denunciado por el alcalde Percy Fernández por corrupción el año 2004, 2005. ¿Qué ha pasado desde ese momento hasta el 2021? Han pasado más de 15 años y no ha sido citado en alguno de los casos. No tiene ninguna medida cautelar, por supuesto. Pactos de impunidad, corrupción, 15 años y no hay nada. Y si no interveníamos y si no pedíamos y exigíamos que se tomen las decisiones y declaraciones del Ministerio Público y la Fiscalía, ese pacto de impunidad en Santa Cruz permanecía. Tener el cargo de presidente del Comité Cívico para tener impunidad. No es admisible este gobierno y el movimiento socialismo no permitirían la impunidad. Nuestra política es de cero tolerancia a la corrupción. Y si tenemos que volver a revisar qué han hecho los alcaldes luego de Rómulo Calvo, qué han hecho los jueces y fiscales, lo vamos a hacer, porque lo que no es admisible es que sigan pensando que la impunidad reina en Bolivia. Hemos hecho, y me han permitido hablar sobre eso, una ley de fortalecimiento de lucha contra la corrupción que permite que ya no solamente se juzguen rebeldía a los corruptos, sino también a los que causan graves violaciones de los derechos humanos. Vamos a seguir con el juicio contra el Murillo y contra López, en el caso Guayani, entre otros, y por supuesto que cuando cumpla su pena en los Estados Unidos vamos a hacer las acciones para que sea expulsado de ese país y venga a cumplir su condena o enfrentar su proceso en Bolivia, dependiendo cuándo es liberado. Y lo propio en relación a López Julio, los procedimientos en Interpol de extradición están en curso en este momento en todos los procesos de corrupción y violación de los derechos humanos que está enfrentando. Me parece que la pregunta que has planteado es estructural en relación a Áñez. Hay un marco de impunidad que quieren dejar establecido Mesa, Camacho y otros actores, y tenemos un gobierno comprometido en respetar el debido proceso, en garantizarle a la comunidad internacional y a todos los bolivianos que no vamos a hacer nada por fuera de la Constitución y el debido proceso. Y por eso era necesario agotar esta vía, mostrarle al mundo que usamos el camino constitucional del juicio de responsabilidades y este ha quedado interferido, interrumpido por el manto de impunidad que quieren crear Mesa y Camacho. ¿Y qué es lo que se ha hecho a partir de una acción penal que ha iniciado el ministro Néstor Huanca? Una jueza en La Paz, la doctora Castro, ha señalado que Yanine Áñez no puede ser enjuiciada en la vía de juicio de responsabilidades, que debe ir a la vía ordinaria, porque ella es una gobernante de facto. Esa decisión la ha apelado Áñez. El Tribunal de Apelación en La Paz ha decidido que no va a tomar una decisión todavía porque el Tribunal Constitucional debe pronunciarse. La semana pasada el expediente ha llegado al Tribunal Constitucional y en este momento estamos en un litigio constitucional para establecer si la señora Áñez, como gobernante de facto, merece un juicio de responsabilidades que podría concluir con un manto de impunidad, con una negativa a la justicia, negando el acceso a la justicia al pueblo boliviano y a las víctimas, o debido a que ese juicio de responsabilidades está caracterizado por una naturaleza política que podría interferir con la justicia, el caso debe llevarse en la vía ordinaria. En la vía ordinaria que le garantiza a ella doble instancia, lo cual no ocurre en el juicio de responsabilidades, y por lo tanto, en las próximas semanas tendremos un pronunciamiento del máximo intérprete de la Constitución que señale si Áñez debe ser llevada a juicio ordinario o juicio de responsabilidades. No quiero adelantar un criterio todavía por mi investidura de ministro de Justicia, pero esto está en manos de nuestro Tribunal Constitucional Plurinacional y esperamos la máxima celeridad y una respuesta pronta a este tema que despeje por completo cualquier duda y muestre cómo el Estado boliviano es absolutamente respetuoso del debido proceso. Muchas gracias por la consulta. Me permites en la introducción referirme al comunicado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que se ha pronunciado el día viernes. Permíteme referirte no lo que dice el ministro de Justicia, sino lo que dice la máxima instancia de la región en materia de derechos humanos. La CIDH reprueba todo acto de violencia en el transcurso de las manifestaciones, en particular aquellos fundados en elementos de discriminación racial.
Al mismo tiempo llama al Estado a investigar, juzgar y sancionar a las personas responsables, intelectuales y materiales de los delitos cometidos en ese contexto, observando las reglas del debido proceso. La comisión lamenta la muerte reportada en Potosí y urge al Estado a esclarecer sus circunstancias con la debida diligencia. Y sigue el comunicado que reconoce que en este país se respeta el debido proceso y le abrimos la puerta a la comunidad internacional para que analice lo que hacemos en el país. Te digo que es fundamental tu pregunta porque la autoría material es diferente a la autoría intelectual inmediata. Una persona es la que ha sido la que le ha lanzado un elemento contundente a Basilio Titi, que lo ha perseguido junto a otra gente que estaba detrás de él, tratando de causar daño a los hermanos campesinos que estaban en Potosí. Una cosa son esos autores materiales y otra cosa son los autores intelectuales y los autores mediatos, que mediante un discurso de odio han señalado que el ojo por ojo y el diente por diente iba a ser la regla, que vayan a enfrentarlos a Potosí, que vayan a generar ese discurso de odio con discriminación racial que impida que los campesinos puedan pasar a la Plaza 10 de noviembre. Ese discurso de odio es inaceptable. Y cuando muere un boliviano, como ha ocurrido con un boliviano de 21 años, que tenía toda la vida por delante y no hay una respuesta del Estado boliviano, la CIDH nos reclama, nos dice que actuemos rápidamente, diligentemente. El caso está ante la Fiscalía, ahí estamos apersonados como CEPDAVI y vamos a continuar junto a las organizaciones de campesinos, de sociedad civil, de pueblo organizado y nosotros esta lucha por la verdad, por esclarecer quién es el autor de la muerte de Basilio, porque no nos van a plantear un escenario de que un bolo de coca puede causar broncoaspiración. Es posible que sea una causa secundaria, pero la concausa, la causa que origina esto han sido las heridas que ha sufrido, el desmayo que ha tenido y la imposibilidad de reaccionar que tuvo Basilio Titi. Esta situación no va a quedar en la impunidad y es una situación en la que estamos actuando como Ministerio de Justicia. Lo propio te puedo decir en los casos de corrupción que puede haber en Santa Cruz y la grave afectación de ese desarrollo que se ha tenido ya en los derechos humanos. Una cosa es la protesta social, que está garantizada, y otra cosa es el derecho a la libertad de circulación, a la libertad de trabajo, a la posibilidad que tienes de vivir en una sociedad libre de violencia. Los dos derechos son compatibles. La protesta social está admitida y está constitucionalizada, pero no es protesta social secuestrar a una ciudad. No es protesta social que 1,5 millones de habitantes estén secuestrados por una organización que elige, que dirige, que tiene el voto de 300 organizaciones, de una porción marginal de población. Tienen derecho a protestar, definitivamente, pero no afectando los derechos de otros ciudadanos. Y esto es cuando tiene un móvil político y cuando habla de tumbar a un gobierno y cuando dice que las elecciones no son válidas o que el presidente debiera estar avergonzado de hablar, es sedición. Pero no solo sedición, es una serie de delitos que afectan el orden democrático constituido y afectan a la seguridad del Estado. Todo lo que se está planteando en este momento en la teoría del caso, en la investigación de los hechos que se han ocurrido, muestra lo que nos está señalando la CIDH: intolerancia, discurso de odio, discurso de discriminación racial, porque casualmente no son las personas que tienen que trabajar en el día a día, todos los días de una semana, los que son parte de la decisión de decir que hay 2 días de abastecimiento en Santa Cruz. Es una absoluta falta de respeto y de discriminación decirle a la gente: en 2 días tienes para abastecerte de 5 a 11 de la mañana, cuando muchos bolivianos, la mayoría de los bolivianos, tienen que buscar el día a día los ingresos para sus familias, y menos en una época en la que hemos recuperado la democracia y que estamos con la mayor amplitud para discutir cualquier norma. Lo has visto, el escenario democrático de la Asamblea Legislativa. Los que no lo respetan son ellos. Los que no saben de qué se tratan las leyes que están reclamando son ellos. ¿Cuántas horas, cuántas veces que nos hemos quedado hasta altas horas de la madrugada con los senadores y diputados discutiendo cada una de estas leyes? La mentira. No hay ley del inquilinato, no hemos presentado ley de derechos reales y ninguna de estas leyes tiene un móvil que pueda ser analizado desde un punto de vista constitucional. Hay una serie de delitos, pero estos delitos van a ser investigados por Fiscalía y juzgados en el marco de un debido proceso.
Sí, en Potosí, por la gravedad y por la muerte del ciudadano, estamos apersonados como ministerio. Porque la ley 386 se presentó en abril. Los diputados y senadores de la oposición boliviana tenían esa ley en abril y es una ley que en realidad tiene origen en el 2016, que ha sido repuesta 4 veces, porque ninguno de los elementos que se está planteando tiene relación lógica y estructural para formar un paquete de leyes. Son temas que tienen que ver con el ascenso de policías, que es un tema que está en la Constitución. El presidente ejerce mando sobre la policía a través del Ministerio de Gobierno, porque ninguno de los elementos de la ley que regula el Instituto de Estadísticas, Nacional de Estadísticas, el INE, y su trabajo y la calidad de la información estadística tiene ningún móvil de plantear alguna desestabilización o algún ataque a las autonomías, a los gobiernos subnacionales. Lo que tiene esa ley es el objetivo claro y contundente de garantizarle al pueblo boliviano un censo nacional al próximo año, el 2022. Y por eso no la han podido utilizar. O la ley de fortalecimiento a lucha contra la corrupción, que permite enjuiciar a Murillo y López. Hubiera sido muy desvergonzado que vayan a plantear ataques a esas leyes. Y lo que han hecho es, en la posverdad, en esta estructura de mentirle al pueblo boliviano, lograr que gremiales, choferes y sectores que han sostenido el paro en la ciudad de Santa Cruz se vean desinformados. Esta situación que se ha presentado en el país nos muestra la necesidad de lograr amplios consensos, acuerdos, diálogo y establecer principios que los tenemos siempre, que son parte del gobierno, pero que tienen que profundizarse aún más. Yo creo que en este tiempo hemos aprendido algo que es fundamental. No va a haber argumento que convenza a un sector que no reconoce su derrota en las urnas, que no reconoce que el presidente Arce tiene un 55% de apoyo popular, que en 2009 hemos aprobado una constitución que regula cómo se construye un plan de desarrollo, que le da al presidente la facultad de presentar el plan de desarrollo, que lo ha presentado el presidente Evo para los 5 años anteriores y ahora él lo presenta con la amplitud que ha señalado el momento que posesiona el ministro de Educación. Convocar a todas las universidades a que vengan a plantear la mejora de la calidad educativa y todo el proceso en el marco de la autonomía que es constitucional, y lo propio, el llamado a los municipios, porque se desinforma. Son 4 municipios que no están de acuerdo. La FAM y todas las otras asociaciones de municipios están completamente de acuerdo con este plan de desarrollo. Entonces, no dejemos que nos desinformen, vamos a seguir hablando, discutiendo. Agradezco este espacio, pero tenemos que tener argumentos contundentes y claros. La ley 1407, que aprueba el Plan Nacional de Desarrollo, tiene al menos 5 artículos en la Constitución que marcan el compromiso del presidente Arce con ese respeto a la Constitución. Él, a través de la ministra de Planificación, el órgano rector de este plan de desarrollo, tiene 180 días para hablar con todos los niveles subnacionales y ajustar sus planes municipales y departamentales a esta propuesta que la Constitución le permite a él realizar, y el 55% de los bolivianos le han ratificado ese derecho, de decir cuál es el norte para salir de los problemas en la economía, en la salud y en lo social. El presidente Arce ha garantizado al pueblo boliviano que este plan de desarrollo, con 33,000 millones de dólares de inversión, va a reducir radicalmente la pobreza y la pobreza extrema. Es contra lo que se están oponiendo. En ese plan de desarrollo, en el punto que me atinge, está la reforma a la justicia, en puntos que vamos a llevar adelante rumbo a los 200 años. Si no quieren que el plan de desarrollo lo presente el presidente Arce, ganen elecciones. Lo contrario es desestabilización y es generar un proceso contra nuestra Constitución. Es lo que está pasando. Definitivamente, y hay que ser muy claros en los diferentes niveles, comienzo por el final. Los parlamentarios tienen una comisión de ética, hay diputados, senadores que han pasado por la misma. José Carlos Gutiérrez, que es un diputado de Santa Cruz, de Creemos, que estaba antes en Comunidad Ciudadana, que ahora está en Creemos y que definitivamente ha faltado al reglamento de ética, ha planteado una acción de inconstitucionalidad abstracta contra el reglamento. Esto es un tema, le llamamos chicana entre los abogados, que va a demorar un poco ese nivel de funcionamiento de la Comisión de Ética, pero ese es un nivel, es una respuesta que debo darte en cuanto a diputados y senadores. Falta que se pronuncie el Tribunal Constitucional y luego tendremos
estas decisiones de la Comisión de Ética que tienen que ver con una serie de temas de faltas al reglamento que tienen ellos. Porque no puedes juzgar a un diputado o un senador por mandato de la Constitución en otro nivel, en otro escenario, que no sea previamente el que marca su comisión de ética y el reglamento que te refiero. Hay que tener mucho cuidado con la libertad de expresión y el alcance que tiene la posibilidad de decir cualquier cosa en medios de comunicación, porque el discurso de odio, incluso la CIDH y la Autoridad de Libertad de Expresión, no lo ven con buenos ojos y es algo que no debe darse en una sociedad. Pero estamos en un momento en el cual las redes sociales y el desarrollo de la tecnología y la comunicación nos tiene que llevar a mayor responsabilidad. Te recuerdo que la ley de imprenta vigente en nuestro país es de hace 2 siglos atrás y que no existen mecanismos diferentes a ese para llevar adelante procedimientos que puedan regular la desinformación, la posverdad y elementos que de ninguna manera el gobierno del presidente Arce, lo ha manifestado siempre la viceministra de Comunicación, podrían ser restringidos. Somos creyentes, respetuosos de la libertad de expresión, de la libertad de prensa y el trabajo que hacen los periodistas en el país. Es más, siempre lo hemos protegido y junto a la viceministra intervenimos siempre que pueda haber una afectación a esos derechos. Otra cosa es el plano político, y lo has señalado con total claridad. Cuando en el plano político lo que se busca es la desestabilización de un gobierno, hay que actuar como han actuado los diputados que han presentado acciones penales contra Rómulo Calvo en la ciudad de Santa Cruz y como las acciones que ha presentado el viceministro de Descolonización, Pelagio Condori, con relación a las acciones de discriminación que han ocurrido en el país. Me parece que ese es el escenario competencial. Sí te debo decir que todas estas acciones tienen un marco ahora de mayor fuerza internacional. El pronunciamiento de la CIDH no es menor, nos está combinando a que aclaremos, investiguemos y sancionemos toda muerte y toda afectación de los derechos humanos que ha ocurrido en el país en estas últimas movilizaciones. Por lo tanto, nuestra obligación del Estado, del Ministerio Público y en general de todos los bolivianos, porque es una exhortación al Estado y al pueblo boliviano, es sancionar esas acciones. Ninguna muerte, ninguna violación de derechos humanos puede quedar en la impunidad. Esa es la respuesta que tenemos en adhesión a lo que ha sido este pronunciamiento de la Comisión Interamericana. Queremos terminar siempre con acciones concretas. Estamos justamente en uno de los ejes que es fundamental, que es el de cero acefalías. Un país que tiene 110 vocales y tiene el 50% en acefalía no va a dar la garantía de justicia pronta, justicia rápida. Y la anterior semana terminó ese procedimiento con la mayor transparencia. A partir de la comisión de la ley 898, coordinamos entre los diferentes niveles del Estado para que exista un banco de preguntas, de más de 1,000 preguntas, que no ha habido en este proceso de denuncias de ventas de exámenes o irregularidades. Las entrevistas se han tomado transmitidas en redes sociales. Todo el que quiera verlas en la página del Consejo siguen ellas. Todas las notas están actualmente presentadas. Tenemos en curso convocatorias para jueces ordinarios y el 100% de jueces agroambientales. Se va a cumplir un objetivo que pasa al segundo objetivo, que es la evaluación de desempeño. El próximo año debería estar marcado por un nuevo régimen disciplinario y la evaluación del desempeño de todos los jueces del país. Hay necesidad de fortalecer la escuela judicial. Ha renunciado el director de la escuela judicial. Estamos en un proceso de preselección que hace el Consejo de la Magistratura y luego lleva el Tribunal Supremo. Y debo recordarte, confesar, porque fue un error que cometió en general, nunca hay que individualizarlo, siempre son responsabilidades colectivas, el tema de los ex consejeros Dolca, Gómez y Gonzalo Halcón, que luego de una acción de cumplimiento que presentamos a partir del CEPDAVI, han dejado de ser consejeros de la magistratura. Había que limpiar la casa, tener gente íntegra, absolutamente responsable para encarar esta transformación y búsqueda de la independencia judicial, buscando que los mejores bolivianos sean jueces. Y esto te lo digo en uno de los ejes, que es la independencia judicial. Cada uno de los otros ejes ha tenido avances significativos en materia normativa. Estamos ya, por suerte, en UDAPE terminando el tema de la ley 348 de
de ajustar y mejorar nuestra ley 348 y lo propio, que va a ser objeto de una amplia socialización cuando termine UNDAPE. Van a volver a bajar la viceministra de Igualdad de Oportunidades, la directora de Género y SECMUT a todos los departamentos, ya llevando un anteproyecto que tiene el consenso de la Unidad de Análisis de Políticas Económicas y Sociales, que luego lleva sus decisiones al CONAPES, de donde participamos todos los ministros de Estado. Te he puesto algunos ejemplos. En todas las áreas lo que se está buscando es que el pueblo boliviano sienta que la justicia llega. Y decíamos al inicio de la intervención, necesitamos justicia en estos casos de Sacaba, de Sencata, pero una justicia marcada por éxito en un debido proceso, que no haya luego una comisión interamericana o la justicia internacional que anule los casos porque no hayamos sido escrupulosos en el cumplimiento de la Constitución. Y lo estamos haciendo, y la muestra clara es este caso de Yanine Áñez. Han reclamado a la Comisión Interamericana que violábamos su derecho a la salud y debido proceso. La Comisión dijo que no lo hemos hecho, que hemos protegido su salud y el debido proceso. Tenemos que tener mucho cuidado en un mundo globalizado, que todas estas acciones que estamos emprendiendo de darle justicia a los bolivianos tengan ese marco de estricto respeto a la Constitución. Creo que no tenemos mucho tiempo, podría extenderme sobre la última pregunta, pero de verdad agradecería mucho que podamos seguir hablando de este tema. El reportero eres tú. Esto ha sido todo por hoy. Espero que te haya gustado. Compártelo y deja tu comentario. Te recomiendo estos vídeos.